Pues nuevamente les agradecemos su presencia aquí, a los asesores, a ustedes estudiantes del turno vespertino, para continuar con las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Pues permítanme primero dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium. Por favor, les pido un fuerte aplauso para la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. También nos acompaña el maestro Jesús Casañas Pérez, el coordinador de la licenciatura en Intervención Educativa del turno vespertino. Otro aplauso, por favor. Y por supuesto nos acompaña la autora del libro, la maestra Socorro García, y la traductora del libro que se presenta hoy. Yo no sé si voy a pronunciar bien porque el ñañú es una lengua muy compleja, ya nos hablarán ellas las expertas hablantes. Gapahu tengu ya dapo, lo voy a leer como el español porque dicen que cuando no sabes hablar una lengua la leas como tu lengua materna. Eso es lo que dicen los lingüistas. No sé, pero creo que es lo más correcto. Jarabatarabot, las plantas medicinales del Valle del Mezquital. Y bueno, cedo el micrófono a la doctora Marisol Vite Vargas para que les dé la bienvenida a nuestras ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me encanta el entusiasmo que tienen los estudiantes el día de hoy. No los había visto tan contentos hace varios días. Qué bueno que hay este entusiasmo. Y seguramente el entusiasmo tiene que ver con la relevancia de esta actividad. Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañen la maestra Socorro García Martínez y la maestra Estefana Simón Ñonté, con quienes creo que nos unen lazos de colaboración de hace bastante tiempo. Ambas actualmente están en la Escuela Normal Valle del Mezquital y bueno, tanto en términos de estudios, si no me equivoco, como en términos laborales, ellas han tenido un vínculo con esta universidad. Por ello me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a esta unidad 131 de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, la posibilidad de presentar este texto, que sin duda tiene una relevancia particular por la temática, ¿no? Las plantas medicinales del Valle del Mezquital, pero también por el ejercicio tanto de compilación, de recopilación de información y bueno, el producto que finalmente las colegas entregaron para su publicación, resulta un texto, reitero, interesante y de importancia particular para quienes nos interesa el estudio de la interculturalidad en lo general. Y bueno, sin duda en el marco de la celebración del Día de la Mujer Indígena, pues adquiere una relevancia particular, ¿no? Reconocer cómo las mujeres en los espacios indígenas, en los contextos indígenas, las mujeres indígenas en los distintos contextos en los que se encuentran, sin duda desarrollan una labor muy importante que tiene que ver, como se comentaba en la actividad de apertura de esta semana, recopilan, recuperan la memoria, recuperan la cultura de los pueblos originarios y justamente eso permite la preservación. Reitero la bienvenida, maestra Estefana, maestra Socorro, y por supuesto a las y los estudiantes que nos acompañan aquí en el auditorio, a los académicos que están también, al maestro Jesús Casañas, coordinador de la LIE en el turno vespertino, y a los coordinadores de las actividades de esta semana, la doctora Dalia Peña y el doctor Raúl Macuil, a quienes también les agradecemos el trabajo que desarrollan en relación con la encomienda que tienen en esta universidad, que tiene que ver justamente con el tema de la interculturalidad. Muchas gracias y muchas felicidades por las actividades que se están desarrollando en esta semana. Y bueno, pues sin más, les cedo el micrófono. Muchas gracias, doctora Marisol. Ahora le cedemos el micrófono al maestro Jesús Casañas para que nos dé las palabras de bienvenida a nuestras invitadas.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Les saludo con mucho afecto en este día tan especial, no solo para la Universidad Pedagógica, sino también para nuestro estado, para América Latina y desde luego para el mundo, ya que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que se rige para celebrar la fuerza y la resiliencia de las mujeres indígenas y reconocer su invaluable aporte a la sociedad. Gracias por participar en este tipo de eventos que sin duda alguna contribuyen a su proceso de formación profesional. Al presidium que hoy nos acompaña, agradezco la invitación y les saludo con mucho respeto a la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Muchas gracias, doctora. A la doctora Dalia Peña Islas y al doctor Macuil, académicos de esta casa de estudio, quienes además coordinan el proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación, que marcan precisamente esta actividad el día de hoy. Y bueno, pues a nombre de los académicos de la licenciatura en Intervención Educativa y de la comunidad escolar en general, le damos la bienvenida a la maestra Socorro García, quien es la autora del libro, y desde luego a la maestra Estefanía Simón Ñonté, que son catedráticas de la Escuela Normal del Valle del Mezquital, y que en el marco de esta importante actividad nos presentan el libro Plantas Curativas del Valle del Mezquital. Nos da mucho gusto saludarlas, les deseamos que su estancia en esta casa de estudios sea placentera y sea de intercambio y de puntos de vista sobre este tema tan importante que el día de hoy nos presenta. De manera particular, en varias ocasiones hemos tenido la fortuna de trabajar ahí de manera muy cercana con estos procesos de traducción que hace la maestra Estefanía en algunos programas, proyectos y políticas de la Secretaría de Educación Pública, con grandes aportes sobre todo por esa traducción, ¿no? Creo que en este día pues se visibiliza el papel de la mujer indígena, sobre todo en este reconocimiento de las lenguas y sobre todo la garantía que le dan a la transmisión de los saberes y de la preservación de nuestras lenguas. La mujer cumple un papel muy importante, ¿no?, en esa preservación de nuestra cultura y de nuestras lenguas originarias. Son ellas quienes la transmiten a los hijos y que están al frente de varias actividades de manera cotidiana y que fortalecen a la familia, y lo vimos ahora con la pandemia, del cuidado de la salud de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, en el tema de la salud, en el tema de la defensa por los derechos, en fin, creo que es un día muy, muy, muy especial, y sobre todo en el Valle del Mezquital, la defensa de los recursos naturales que son fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros nuestras invitadas, y las recibimos con mucho cariño y con un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jesús. Bueno, recordemos que el 5 de septiembre fue la fecha instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Bolivia para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, es muy importante recordarla a ella, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El objetivo de esta celebración es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra a nuestras invitadas, a la maestra Socorro y a la maestra Estefana, para que nos compartan este hermoso libro de las cuales son autoras y traductoras, y también nos compartan un poquito
Y digo poquito porque no tenemos el espacio sobre la cultura del valle, además que traen unos quechquemels hermosos, no sé cómo le llamen allá en el valle. Qué mejor que ellas nos hablen un poquito de su vida académica y de lo que hacen. Bienvenidas. Pues buenas tardes, yo soy maestra de la Escuela Normal Valle del Mezquital, ya llevo ahí 20 años, soy egresada de UPN de la licenciatura y de la maestría en Ixmiquilpan. Y bueno, hemos recorrido este camino en la investigación y para poder hacer este libro pues participamos en un concurso a nivel nacional durante la pandemia. Nos mandamos nuestro primer borrador y nos dijeron no hay recursos porque se vino la pandemia, nos los regresaron y un año después nos buscaron que si queríamos continuar con el proyecto, que si que necesitábamos ilustrarlo porque bueno, le habíamos puesto unas ilustraciones muy sencillas que no decían mucho y bueno, este producto pues ha sido de mucho trabajo el poder reflejar lo que es el Valle del Mezquital y sobre todo la cultura que tiene y que todavía conserva a través de la curación con las plantas medicinales. Es una práctica prehispánica que a pesar de todo de la colonización pues ha preservado en los pueblos indígenas del Valle del Mezquital. Pues nunti di jamadi dintini hanunan debia gaso hanuna dangan udi UPN nuje maga maje hanjada hoki he nunan pistofo ra suhu gapah tengu yandapoja harap azarabotaji ne tengu bizoki hanjamajoni gabeni nuyan fadi bizogi manana madada Mashita hange pahindam edi ne gaumbaran y nuya ñakirañaño. Buenas tardes a todos. Pues es así como el recorrido de este libro Gapaj Tengu y Andapoja Rabotaji, las plantas curativas del Valle del Mezquital. Es muy importante también que se vaya rescatando nuestra cultura, nuestros saberes, nuestros sentires y pensares de nuestros abuelos y abuelas, de nuestras mamás, que no con un dolorcito y ya luego nos compramos pues la pastilla que nos duele acá, que la pastilla. Este libro viene muchos conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación, entonces es como nosotros vamos rescatando estos saberes de nuestras comunidades y más que nada del Valle del Mezquital. Bueno, inicialmente lo proponemos para trabajar como un recurso en educación básica, en donde los alumnos tienen un material para leer en español, pero también en la lengua originaria. Se hace a través de una narrativa para estimular la expresión de los alumnos, tanto de manera gráfica como oral y escrita, porque bueno, no solo son los dibujos o el texto. Al final también tiene una página en donde los estudiantes pueden dibujar las plantas medicinales que ellos conocen y cómo las usan en su familia. Y una de las primeras ilustraciones muestra que las plantas medicinales pues no solo son para hacer tecitos o compresas, sino que también se usan en los baños, cuando las personas tienen susto o cuando necesitan mejorar sus energías, entonces se trabajan a través de los baños con hierbas calientes. En esa ilustración pues ustedes pueden ver cómo están varias plantas medicinales que pues, la persona se tiene que meter en una tina y ponerle el agua caliente y las hierbas ya hervidas para que su cuerpo la absorba. Las plantas medicinales se preparan en pomadas, en té, en baños, en
en incienso, en fomentos, en unciones, también para hacerlas limpias, para curar el alma. Es aquí en donde iniciamos un recorrido para conocer la variedad de plantas curativas del Valle del Mezquital, que son parte de la medicina tradicional de los pobladores. Jauga padi, gaso nuyan fadi, numa hioni ra hiodi onda, ñato ya hiodi padi dañara ñaki, deje ma hioni, paga un baranjis in una ñaki ra ñañu, ne yate kabachi hinta pumfri tengu yan fadi ya nana ya dada ya zuzu, hange ma hioni, ga unti ga shipi tengu ne pate ma hioni paga Nshaha nehe hinge mahioni hense pa mate pa mabai mahioni nehe para gat iyam uginu ma ai nema shedi. Bueno, es muy importante porque este conocimiento que se plasma en este libro, pues no solamente el Valle del Mezquital habla ñañú, sino que hay 8 estados de la República Mexicana donde se habla ñañú y se fortalecen las habilidades lingüísticas a partir de algunos materiales. Recordemos que pues los conocimientos se han transmitido de transmisión oral. Luego los alumnos se quejan de que, ay, es que no tenemos material, es que siempre nos andamos quejando de que no hay material, no hay de dónde leer o cómo leer, porque pues la transmisión de los conocimientos han sido de manera oral. Escuchamos que nuestras abuelas nos dicen, hazte el tecito, ¿tienes diarrea? Hazte el tecito, ¿tienes dolor de cabeza? Ponte estas plantas, ¿tienes temperatura? Y bueno, hace rato la maestra decía, ¿para qué? Para té, baños, incienso, fomentos. Entonces esta parte no solamente cura el cuerpo, sino también el alma, ¿no? También el alma tiene que ser curado, nuestros corazones de repente y se enferma de tantas cosas que uno vive aquí, ¿no? Ya sea de envidias, de mal de ojo, dicen, ¿no? Entonces, aquí tenemos esos saberes de nuestros abuelos que debemos de compartirlo con los niños chiquitos. Por eso la maestra nos comentaba que es una herramienta, primero para que se fortalezca la lengua, ¿no? Y no se pierda la sabiduría de nuestros abuelos. Además, como decía León Portilla, cuando se muere una lengua, pues la humanidad empobrece y no queremos que eso suceda, así que este es nuestro granito de arena. Este libro pues está escrito mediante una narrativa de una visita al cerro para ir a recoger las plantas medicinales. El personaje principal es el curandero Nabor, quien acompaña a Anita y Luz para conocer cómo elegir las plantas que curan, cómo prepararlas y en qué dolencias se usarán. Y bueno, es parte también, este libro refleja parte del contexto en el que vivimos, en el Valle del Mezquital. Pueden ustedes observar en la imagen que el curandero Nabor pues lleva a las niñas, se va haciendo la narrativa de cómo van al cerro en un domingo de junio, cuando la lluvia ya ha caído y las plantas están reverdecidas, entonces pues se pueden obtener estas plantas y pues muchas, como no solo en esta época florecen, hay que guardarlas para cuando hagan falta. Tema yoni paga pa tengo ga no yanda poja hama baza hama bondi hina para ñaki no ya ugima ai. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vemos? Ahorita vemos a los alumnos que no se dan ese espacio para ir a recorrer en el campo, ir al cerro, ver cómo están las plantas, cuáles son las plantas que no vemos durante el año, cuáles son las que siempre permanecen y cuáles y para qué sirven, qué dolencias quitan. Entonces, permitirnos recorrer nuestro valle, nuestro cerro, incluso a un ladito de nuestra casa, cómo se llaman esas flores, para qué sirven. Ahorita se están extinguiendo, vemos cómo pues la mancha urbana nos está persiguiendo, ¿no? Y ya no hay plantas, por ejemplo, el nirí que quita los mezquinos, ya no hay y mucha gente no la conoce.
¿Y cuál es el nidí? Ah, pues cuando ustedes vean una plantita gris con puntitos plateados, y si tienes un mezquino, donde los mezquinos donde sea están, ¿sí o no? Donde sea, y te lo untas, te lo tallas como si de veras quisieras que se te quitara, ese mezquino desaparece. Acuérdense, no solamente la dolencia quita, no solamente, y desaparece, son mágicas, como el agua de la lluvia, ¿no? Mágicas, porque ahorita que llovió, qué bonito se siente, ¿verdad? Los maíces de temporal han crecido hasta 3 metros, no lo podíamos creer porque hace muchos años que no veíamos, pero ¿qué hacemos? Porque no las cuidamos, no sembramos, no conocemos, pero si ustedes van al cerro, ven el cerro, ¿qué hay? Esas plantas, ¿para qué sirve? Cada una de esas plantas tiene su función, pero hay que conocerlas. Hay que pegarnos con nuestras abuelitas porque de repente y no le preguntamos, y entonces cuando ya no estén, pues se va a cerrar esa ventana de saberes, de sabidurías, de conocimientos. Entonces es muy importante que a partir de esta presentación que les compartimos, ustedes a una persona que sea mayor que nosotros, pregúntele, ¿y tú qué sabes de plantas? ¿Qué me podrías compartir? Entonces es muy interesante. ¿O qué necesito? Fíjense, cómo hay muchas plantas que nos curan de todo. A veces no queremos, pero sí son mágicas. Mágicas, ¿por qué? Porque lo hemos vivido. O a veces escondemos nuestro mezquino, no queremos enseñar nuestra mano, pero tampoco queremos preguntar con qué se quitan los mezquinos. A veces hemos escuchado que la abuela te dice, úntate el plátano, ¿sí o no? La cáscara de plátano y vas a ver que se te va a quitar ese mezquino. Y bueno, aquí también vamos narrando a través de esa visita al cerro cómo el señor el Nabor va recolectando las plantas y les explica a las niñas para qué sirven. Para poder escribir esta parte, pues hicimos investigación, investigamos los saberes que se tienen sobre las plantas. En mi caso, pues yo recurrí a mi mamá para preguntarle para qué servían las plantas. Otras pues fueron de nuestra experiencia, y en otras entrevisté a la maestra Estefana porque no teníamos así como que el conocimiento muy amplio, y tenía que, en este libro que tenemos que escribir, para qué sirve, ¿no? En esta lámina podemos observar cómo les juntan la hierba del moro, que es para el dolor de estómago y para la diarrea, que se usa en el Valle del Mezquital. También el arantó, que es una de las plantas que pues ya poco se ve, para curar las llagas que tienen, que salen en los pies porque secan la herida muy rápido, sobre todo cuando es tan difícil de sanar. Bueno, ustedes saben que la universidad es muy reconocida porque escriben mucho y leen mucho, ¿sí o no? ¿O mienten? No, ¿verdad? Tienen que leer mucho. Entonces, eso de hacer las investigaciones, las preguntas y todo eso que hacen para poder hacer sus narrativas es muy importante. Ahorita ya en los nuevos planes que dice que hay, ya no se llaman tanto bibliografías, ya se llaman personas, ya tienes la posibilidad de, si está la persona, ir a preguntarle a la persona, ella hizo el libro, a ver, platícanos, ¿no? Tienen sus saberes vivos, ¿no? Tienen esos saberes vivos que tenemos que escribir. Nosotros tenemos mucha tarea y muchos retos, primero porque nos da pena hablar ñañú, ¿no? Luego, no queremos escribir, nos da mucha flojera, pero no crean que este libro salió mágico, no. Aquí encontrábamos la habilidad de la maestra Coco, que se lo reconozco públicamente, de que ella escribe muy bien, tiene unas muy buenas narrativas. Entonces le platico, ándale, escribe, ándale, escribe. Yo escuchaba que los doctores decían, muy buena escribana, muy buena,
pero no quería escribir. Digo, ándale, escribe, yo lo hago en ñañú y vas a ver que vamos a sacar nuestro libro, porque nunca hay recursos, en las escuelas nunca hay recursos, ¿verdad, maestra? No hay recursos para publicar, no nos los dan fácilmente. Entonces hay que buscarle en el Face, en donde haya publicaciones, pues hay que buscar dónde para que salga el recurso. Y ya después de convencer a la maestra, pues escribió, y muy bonito que pues aquí estamos presentando cómo esta narrativa nos fue haciendo reflexionar. Y reflexionar, ¿por qué? Porque esto que se escribe, esto que se dice, es muy difícil de encontrarlo, y más en ñañú, más que sea de manera local. No tenemos cosas locales, siempre andamos diciendo, el autor Taylor y Bodgan, quién sabe de dónde son, que los argentinos, que los españoles, y nosotros ¿qué? ¿Que no tenemos experiencias? ¿Que no tenemos que escribir? Siempre nos enseñan a escribir, pero nunca vemos nuestros escritos, por eso no nos interesa, no tenemos esa motivación. Sin embargo, pues nosotras que no somos ni de Argentina ni de ningún lado, somos del Valle del Mezquital, de Ixmiquilpan, de Cardonal, de Nequetejé, de Chilcuautla, pues aquí estamos, y no somos personas que hayamos tenido que tener todo esto mágico, no, siempre se va trabajando y se van fortaleciendo a través de que tengan ustedes su primer escrito, publíquenlo, que han escrito, o se quedan ahí las tareas, júntense y pongan sus narrativas en un libro, y ya cuando vean que sale alguna convocatoria, ahí mándenlo. Si les dice les hacen falta, pues mejórenlo, pero publiquen lo que escriben. Son cosas muy interesantes porque es de su experiencia, ¿no? Y mientras tanto aquí sigue caminando don Nabor para contar más historias y encontrar más plantas. Y bueno, ahí en la siguiente lámina se ilustró al personaje de esta narrativa, don Nabor, con una planta de huizache, que es muy típica del Valle del Mezquital. Son árboles pequeños, pero que nada más florecen en la época de lluvias. Y bueno, se describe ahí cómo se narra cómo la planta de huizache pues sirve para curar los riñones, cómo la preparan. También se ilustra una planta llamada Juanamipil, con la que se baña a los niños pequeños, sobre todo cuando pues les salen granitos en todo su cuerpo, y para no correr al doctor, porque es pasajero, esos granitos que les salen, porque pues su cuerpo reacciona ante la contaminación que tenemos a lo mejor en la casa o en el lugar en donde vivimos, y el bañarlos con esta planta pues los alivia de ese dolor, y los granitos desaparecen. En la siguiente lámina también se ilustra una planta típica del Valle del Mezquital, que son los garambullos. Como estos, pues también nuestros antepasados los usaron para curarse, y bueno, aquí describimos cómo el garambullo se pone a asar en el comal y luego se vuelve en manta y se coloca sobre los pies cansados. Además que es muy bueno para curar un golpe o torcedura, porque ayuda a que se desinflame y disminuye el dolor. Nada más tenemos que saber en qué ocasiones usarlo, porque si es un golpe y está sangrando su pie, pues lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Tenemos que ver cuándo. Ahí se van ilustrando esos paisajes del Valle del Mezquital, en donde están los nopales, los garambullos, las sábilas, los cardones, los mezquites, que bueno, en este tiempo podemos ver que pues están muy verdes, ¿no? Porque nos llovió bonito. Bueno, via maga hantu, tengo ratheshi ne envi lechuguilla. Pate nuna theshi. En la lechuguilla, y aquí tenemos la lechuguilla que se saca el istle para bañar a las personas. Ustedes saben o han escuchado cuando alguien dice, estoy enferma del susto, ¿no?
que dicen, báñate con chité, ¿no? Si te bañas con chité y te da comezón, si les da comezón es porque uno está, no, bien sano. Usted está sano, si le da comezón, porque su cuerpo reacciona. Y si no siente nada, ahora sí está enfermo. ¿Por qué no reacciona? Porque da comezón el chité, uno se enguilla. Así que, ¿quieren saber si están enfermos de susto? Báñense con chité. Y si les da comezón, alégrense porque tienen mucha salud. Además, sirve también para el pelo. Sí, bañarse el pelo y que les crezca y que no se les caigan. También cuando tenemos mucha tarea, sí o no, nos estresamos y vemos el cepillo y por eso quedamos pelones, ¿sí o no? Por mucho estrés de las tareas que dejan los maestros, ¿sí o no? Y bueno, y más estrés porque no los hacemos luego, nada más andamos pensando en la tarea, pero no lo hacemos. ¿O sí? Así que, bueno, también se hacen champús, se hacen escobetillas. Las escobetillas las usan para una infinidad de cosas. Hasta sirve para el levantamiento de la cruz de un muerto, ¿no? Cuando hacen esa parte, con las escobetillas andan juntando todo lo que se utilizó de la cruz, del novenario, con la escobetilla. Además, la escobetilla te ayuda a que laves el molcajete y no quede restos de ¿qué? De chile, ¿verdad? De restos de chile. Y cuando metes tu mano en la licuadora, ¿qué pasa si no te fijas bien? Híjole, te picas. Entonces es muy importante comprarle a las marchantitas su escobetilla. Y cuando quieran un taller de escobetilla, aquí estoy. Y bueno, sí, en esa lámina se describe cómo la escobetilla recogen las pencas de lechuguilla y cómo les platica a las niñas que servirá para dar masajes para mejorar la circulación, que la lechuguilla pues también tiene otras propiedades, sirve para hacer jabón, para lavar los trastes, para lavarse el cabello, como ya le decía la maestra, y bueno, también para alejar las preocupaciones, porque a través de los masajes pues se puede mejorar la circulación y se quita el estrés con los masajes, con las escobetillas. Y bueno, la maestra sabe mucho de escobetillas y bueno, ella sabe qué tipo de escobetillas usar para cada uso. Y bueno, me estaba platicando que son 5 o 6 tipos de escobetillas, por el grosor del hilo de la fibra que se trabaja. No se vayan a peinar con esas escobetillas duras, pues sangra. Es el de los masajes, sí es el suavecito, para que les haga masajito. Y esa circulación de la sangre salga, ¿no? Fluya, todo fluya, pero tiene que ser suavecito. Y más con mucho cariño, pues pronto se nos quitan ese estrés. En la siguiente lámina, pues se narra cómo los personajes pues, ya van de regreso del cerro. Y dice que descansan debajo de un pirul antes de llegar al camino principal. En ese momento el curandero Nabor pues corta una rama y saca del chiquihuite un poco de ruda. Les dice a las niñas que con esta se hacen las limpias para alejar a los malos espíritus de las personas, para que no les hagan maldades. Así que haciendo un ritual va limpiando e indicando que giren y las va sacudiendo con las ramas. Dice que pues los muertos se quedan ahí donde los dejaron y ellos tienen que regresar limpios. Y bueno, esta también es una práctica muy común entre la cultura, hacer las limpias para el mal de ojo, para el dolor de estómago, para quitar los malos espíritus, que de aquellos que pues no han sido sepultados y en el cerro, algunos quedaron, sobre todo cuando fue la época de la revolución, pues ahí quedaron y nadie los llevó al panteón, sí. Luego les dice que les da una ramita tierna de pirul con sal para curar el mal de aire del estómago.
que corta algunas ramas más, comentando que frescas sirven para bajar la temperatura del cuerpo, y se pone un manojo debajo de cada axila, en la frente, el estómago y la espalda, y pues eso sirve para bajar la temperatura. Y pues a veces el niño se enferma a medianoche y no tenemos qué hacer. Y estos saberes comunitarios, saberes ancestrales, pues han sido transmitidos de generación en generación, pero tienen su valor científico, porque pues nuestros antepasados los probaron y comprobaron que servían, y por eso los van transmitiendo. ¿Qué nos hace reflexionar en este apartado? ¿Cómo es que no hemos necesitado dinero para curarnos nuestro cuerpo, verdad? Como ahora, si no tienes un poco de dinero, no puedes curarte, ¿sí o no? Necesitas que dinero, aunque sea 5 pesos, ¿cuánto cuesta la pastillita? 7 pesos, ya le subieron 8 pesos. Que el desembriol, que para la temperatura, ¿cuánto? No, ahorita ya están los similares, que cuesta más barato, ¿verdad? Pero ahora te hacen comprar la caja, ahora sí no traes la receta, ¿sí o no? Y también esto es parte de esas situaciones que vamos viviendo. En algunas ocasiones, pues no necesitas el dinero porque tienes alrededor, aquí en el valle, en el cerro, en las milpas, tienes todo, tienes a la mano. Por eso es muy bonito vivir en una comunidad, porque tienes todo a la mano. No necesitas tener 5 pesos para poder ir a comprar tu ramo de pirul para bajarte la temperatura, ¿no? A menos que sea una temperatura extremada, pues sí, pero hay algunas situaciones donde te resfrías poquito y necesitas solo un puño de pirul, que tu mamá sepa, ¿sí o no? O masticar esa ramita, ¿para qué? Para el empacho, el aire, porque luego a veces no creemos, pero esto los sentires, los vivires y los saberes de nuestras comunidades. Y a veces vivimos hasta allá, cerca de la sierra, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar un doctor? Pues los doctores se vienen más a las ciudades porque pues aquí no tienen tantas plantas, ¿verdad? Entonces esos saberes que dejan nuestros abuelos tenemos que rescatarlos, tenemos que hacerlos, pues que no se pierdan, porque ahí están las plantas, pero no sabemos para qué sirven. A veces si cortan un pirul o un árbol, nuestros abuelos nos regañan. Esos valores del respeto a la vida, a las plantas, a nuestra madre tierra, ¿no? Shimahuani dibenji gato, yanfadi dizogi mazuzu, ina, yantapojara shimai, y sirven para curar nuestro cuerpo. Ese es tener siempre esa salud. Si no tenemos salud, no podemos leer, nos quedamos dormidos en la clase, ¿sí o no? Si no descansamos, pero con un tecito de tila, relájate. Con un tecito de acá o de allá, porque si no en la clase el Morfeo nos abraza, ¿sí o no? Y no escuchamos a los doctores y hable y hable y hable y no nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos enfermos, porque nos hace falta alguna vitamina. Entonces, reaccionar, ¿por qué es muy importante los saberes? ¿Por qué es muy importante que no se pierdan esos saberes de nuestros abuelos? Pues porque nos los han dejado de transmisión oral. No encontramos fácilmente, o que encuentres un libro de 5 o 10 pesos y que digas, mastica un pedacito de pirul y se te quita el empacho, o date unas limpias de pirul y ya el mal aire, porque hemos visto que se nos enchueca la boca hasta por acá, ¿sí o no? Ese aire que te dio, date unos golpecitos de pirul antes de que te llegue hasta acá, antes de que te vayas con el doctor, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, ¿sí o no? Si no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Si no sabes que con esa hierbita que está allá afuera te puedes curar. Y luego los especialistas de repente nos engañan, nomás nos sacan dinero. 800 pesos, que 500 pesos. No. Y acá, ¿por qué no vas con tu abuela y nada más dices, ay, gracias abuela? Se me hace que estás mintiendo, te lo inventas. ¿Qué le decimos a los abuelos? Ese respeto, ¿no? Cuando deberíamos, pues el templo del saber,
ella sabe mucho, ¿no? Nuestros abuelos, abuelito, ¿con qué se te...? Ay, pues ya te va diciendo. Y ahorita viene la planta que hasta se llama sangre de grado. Y en ñañú, ¿cómo creen que se llame? A ver, pasamos con la maestra. Y bueno, sí, en esa lámina pues se habla de la planta de sangre de grado que tiene muchas propiedades curativas. Sirve para el dolor de muelas, para cuando se hierve con todo y raíz, usándolo como una unción para fortalecer el cabello. También cura las heridas, le sale agüita. Y si tienes una espina, le pones ahí en donde está la espina, le pones agüita y te saca la espina, que la jala. También para cicatrizar las heridas, pues tiene sus propiedades. Se llama OC. En ñañú se llama OC. El sangre de grado. También sirve para el pelo. Y bueno, también se recupera una planta que en esta época pues está muy verde, que es la planta del toloache, y luego ustedes escuchan que dicen que el toloache que es malo, pues sí es malo si se consume mucho, pero también es curativo en pequeñas cantidades. Se prepara machacando sus hojas y colocándolas en las articulaciones inflamadas como unción, pero se debe manejar con mucho cuidado porque es venenoso. Sí, es una planta venenosa. Y bueno, en la siguiente lámina es cuando ya regresan del cerro y el señor Don Abor les va explicando a las niñas de algunas plantas que también se cultivan en la casa, como la manzanilla, la hierbabuena, el toronjil, el tomillo, y que son medicinales. Y bueno, ahí en la mesa se ven las plantas de sábila, sus canastos o chiquihuites con las plantas que trajeron, y como algunas de estas, como el ajenjo, sirve para curar el hígado o la bilis cuando hacen corajes, el epazote con ajo para quitar las lombrices, el romero para hacer limpias, o como incienso o en unción para que crezca el cabello. Lava para cuando está seca se muele y se usa en polvo para desinfectar o secar las heridas de la piel. También algunas otras plantas como el toho, que se hierve con chocolate y menciona que se ocupa para que las mujeres tengan un buen alumbramiento. Las hojas de higuerilla y fraile para bajar la temperatura y se colocan en la frente o en la vientre con manteca de cerdo. El manrubio en té para el dolor de la vesícula y el aguamiel del maguey para la anemia y para regular el azúcar en la sangre, que bueno, son saberes que han construido nuestros antepasados en la cultura prehispánica y que se han ido transmitiendo de generación en generación. A ver, aquí y luego nosotros hablamos de emociones, de sentimientos. ¿Quién es berrinchudo? Levanten la mano. ¿No? Ay, qué bueno, porque si no, como dice el presidente, ¿no? ¿Quién es berrinchudo? Pues aquí en las escuelas deberíamos de tener más que nada el manrubio o el ajenjo, o de las plantitas que ¿saben cómo las mamás les quita el berrinche a los hijos? ¿Sí saben? No, la violencia no, nada de violencia, ni con otro pellizco no, porque así reprimes. ¿Qué hacen las mamás cuando sus hijos hacen berrinche? Van, cortan unas hojitas, ya sea manrubio, ya sea romero, ya sea ajenjo, o otro que tengan así amargo, van, quitan 2, 3 hojitas y se lo meten en la boca. ¿Por qué? Porque es amargo y se les olvida el berrinche. No llegamos a golpes, no, eso hay que evitarlos, porque los golpes o la violencia reprimes y por eso luego salen hijos groseros. ¿Sí o no han visto que hacen sus rabietas los niños? Pero las mamás, como no han escuchado cómo se quitan los berrinches a los niños, por eso hay que escuchar a los abuelitos, a las abuelas o a las personas mayores o quien sepa cómo se quitan. Si no sé, algún
saber, pues voy y le pregunto a mi amiga, a la maestra, al vecino, al quien sea, pregúntele, no se queden callados. ¿Y cómo le quito el berrinche a mi hijo? Ustedes que están bien jóvenes, cuando tengan sus hijos, ya saben que la maestra Estefana un día presentó con la maestra Coquito el libro, voy y ya me voy a casar, primero que hago planto un ajenjo, bueno, entonces ya saben, entonces para esos corajes, por eso son berrinches, ¿sí o no? Nada de nalgadas, no. O con 1 o 2 hojitas hacen que olviden el berrinche, hacen que se olviden y hasta se tiran, no, hacen sus rabietas. No, van 2 hojitas, ni siquiera le das nada, ni grites, ¿no? Ve y ponle las hojitas en la boca y mira, hasta se le olvida de qué estaba haciendo el berrinche. Entonces son algunos tips cuando ustedes sean mamás. Y bueno, en la última lámina, pues ahí los invita a comer y les dice que les da té de pelos de elote para curar los riñones. Y les platica mientras comen que él aprendió de sus abuelos y de sus padres cómo se curaban de las enfermedades, porque en el pueblo no había doctor. Cuenta que tenían que cruzar el río y caminar por más de 4 horas cargando a su enfermo para llegar a una clínica o consultorio, y en ocasiones su enfermo moría en el camino. Por eso él aprendió a usar las plantas curativas para él y su familia o para las personas que lo necesitan. Y bueno, ahí termina la historia. Ahí termina la historia, pero es un consejo. Siempre busquen espacios donde platicar. Y luego a veces pensamos también que solamente los que tienen más edad que uno saben, también los chiquitos saben, porque también escuchan a sus papás. Los niños de multigrado aprenden más porque escuchan de todos los grados, de todas las edades. Entonces, todos tienen algo que compartir, todos tienen algo que decir, todos tienen algo para que sirve. Son esos saberes. No te dije, Madi. Pues muchas gracias por las recetas. No sé cuánto les vamos a deber, porque si el médico cobra 800 por una receta, pues nos dieron hoy como unas 8 o 10 recetas más o menos, ¿no? Para el dolor de estómago, para los aires, para el berrinche, y bueno, muchísimas gracias por esta presentación, por todos los conocimientos que nos comparten el día de hoy. Estefana, muchas gracias por hablarnos en ñañú. Se escucha hermosa la lengua, es una lengua muy compleja, pero muchísimas gracias por compartirnos. Maestra Socorro, muchísimas gracias por esta narrativa en su texto. Y bueno, abrimos el espacio para que pregunten, para que comenten con relación a esta presentación. Adelante, también les pueden preguntar de estos hermosos bordados que son del Valle del Mezquital y también se borda parte de la naturaleza en estos bordados que son hermosos los que hoy traen ellas. Adelante, los invitamos a que compartan sus reflexiones, sus preguntas. ¿Algunos de ustedes no conocían alguna de estas plantas que mencionaron? Pueden compartir también eso. A mí me hacía recordar lo del ajenjo. Lo aprendí de mi abuela y es una región muy distinta en la región de Tulancingo, y lo usamos para el berrinche, el ajenjo, ¿no? Adelante, doctor. Adelante, le invitamos a que tome el micrófono para que lo escuche en el Facebook. Doctor, adelante. ¿No? ¿Qué dijo? ¿Que para el dolor de estómago? El ajenjo para el dolor de estómago. Sí. Sí. Lo invitamos a que escriba su libro sobre sus conocimientos con relación a las plantas. Adelante, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que les haya hecho? Adelante, doctora Edith, le invitamos a que tome el micrófono porque como está la grabación en vivo, no se escucha, entonces sí les invitamos a que tomen el micrófono. Le voy a ceder la moderación a el doctor Raúl, unos minutitos. Adelante, doctora Edith.
Buenas tardes, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos, sus saberes, saberes ancestrales. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo a la hora de hacer el libro, ya nos decía que recupera saberes de su mamá, de su abuelita o de las abuelitas, ¿no? Pero quién hizo también las ilustraciones y cómo se pusieron de acuerdo para la traducción del libro. Gracias, muchas gracias. Bueno, en las ilustraciones las hice yo. A lo mejor no están tan perfectas, pero lo que buscaba era reflejar el Valle del Mezquital, como esa gran diversidad de plantas que existen, pues nos pueden dar las posibilidades para usarlas como medicina. En un inicio pues sí teníamos unas ilustraciones muy sencillas, nos dijeron la narrativa está muy buena, ahí nos decían que se habían peleado el texto para ver quién lo publicaba, que la narrativa estaba buena pero que los dibujos estaban muy feos. Entonces tuvimos que volver a hacer las láminas y bueno, yo me imaginé y bueno, conozco el Valle del Mezquital. Conozco el Valle del Mezquital, vivo en Chilcuautla y pues muchas veces fui al cerro a buscar a mi papá que trabajaba allá en los canales, entonces observaba en las visitas que hacemos a los estudiantes de intercultural bilingüe, también iba en el camino y me fijaba cómo eran porque tenía yo una idea, pero ya me iba fijando en los detalles de las sábilas. Descubrí que hay sábilas con flores amarillas, anaranjadas y rojas. Me di cuenta que los órganos tienen flores y que algunos órganos tienen un tallo y de ahí salen todos los demás, sus demás órganos, sus ramas espinosas. Y bueno, también ahí ilustro algunos animales del Valle del Mezquital, por ahí pueden ver a las hormigas, a los ratones, a las víboras, a un búho ahí en los órganos, que bueno, dicen las alumnas que ya no se llaman órganos, se llaman cactus. Luego yo los conocí como órganos, ¿no? Era el nombre que tenían, ahora ya se llaman cactus, pero me fui fijando en los detalles, por ejemplo, en el huizache, que es un árbol bajito, cómo florea y, por ejemplo, en la época de lluvias, pararse junto a un huizache, pues es disfrutar el aroma que tiene, con sus flores amarillas. En el pirul, que tiene hojas de diferentes verdes, ¿sí? Que no todas las hojas o todas las plantas son de un solo verde. Me tuve que comprar muchos colores, muchas cajas de colores para poder sacar los tonos del cerro, que pues también el cerro tiene su sombra y entonces cómo ir haciendo esas sombras, les digo, no son perfectos los dibujos, hace mucho tiempo que aprendí a dibujar, pero pues ya con el trabajo ahí en la normal no me da tiempo. Pero sí, pues traté de retratar lo que es el Valle del Mezquital. Sí. Pues muchas gracias y también saludamos a aquellos que nos siguen en las redes sociales de nuestra universidad en el Facebook. Y a propósito de eso tenemos un comentario, una pregunta de Regina Asensio Ibáñez. Ella pregunta, ¿dónde se puede adquirir este libro? Bueno, como en el concurso en el que participamos a nivel nacional nos regalaron como 1000 ejemplares por haber ganado. Es un libro que fue editado por el CONACYT, por Linguax, por el INALI, por Gala y por el CIESAS, el acervo de lenguas indígenas. Pues nosotros los fuimos repartiendo en las escuelas de práctica donde van nuestros estudiantes, en todas las escuelas del Valle del Mezquital pues ya están ahí, pero aquí traemos algunos que
que vamos a dejar para la escuela, para que ustedes los puedan consultar. Y también les vamos a dejar aquí a la doctora Dalia el link, porque también está en electrónico, para que se pueda compartir y todos tengan su libro en electrónico, bueno, para no seguir contaminando y que se corten árboles, ¿no? ¿Algún otro comentario, reflexión, pregunta? ¿Nada? Adelante, doctor Raúl. Bueno, aprovechando, hace un semestre, casi dos, con unos chicos y chicas de primer semestre, hicimos una actividad sobre plantas curativas. Y la actividad consistió en identificar y platicar con sus familiares sobre las plantas que ellos conocían. Este fue una actividad muy importante porque refrescó la memoria y además varios de ellos traían unas narrativas bien bonitas que yo no sabía que varias plantas los utilizaban sus familiares para curar esto y esto y eso. Y después hicimos acá una muestra de lo que ellas y ellos sabían. También yo les quiero preguntar, hace ratito encontramos la doctora Dalia y yo la planta del vaporru y ya me estaba contando que para qué los usos, para qué sirven. Acá afuera está la planta del vaporru, arránquela, huélala y es vaporru. Yo les quiero preguntar a ustedes, esto es bien importante porque está en ñañú o en otomí y en español, va dirigido para todo mundo, pero ¿cómo ustedes crearon estas narrativas y también cómo se puede curar el alma con las hierbas? Gracias. Bueno, esto fue muy interesante porque yo veía que mis compañeras publicaban y publicaban libros y yo dije, ¿cuándo voy a hacer algo, no? Pues a mí sí se me hace muy fácil hacerlo en ñañú, en mi lengua, pero en español yo veía que en la maestra, en los talleres que teníamos, los doctores que venían de México, todo el mundo le decía, muy buena narrativa, y dije, pues tenemos que hacer equipo, porque a veces uno no puede hacer todo solita, ¿no? Entonces, al ver que ella tenía la habilidad de escribir en español, tal vez yo me comía alguna letra o algunas palabras o lo decía muy golpeado o no tenía como esa semántica muy bonita, ¿no? Decían, pues me voy a pegar con la maestra y le voy a decir, escribe, y la estuve fastidiando como un mes, escribe, y ya decía, sí, tengo mucho trabajo, y pues nos quedábamos más tiempo de la hora del trabajo, nos quedábamos 1 hora, 2 horas, y decía, pues se tiene que aprovechar y se tiene que ver, ¿para qué me quedo? Siempre tenemos que tener un propósito, y mi propósito era tener un libro, que un libro tuviera mi nombre, ¿no? Pero tener ese propósito, y dije, pues maestra, el día que usted me diga, déjame de molestar, pues te dejo de molestar, pero un día llegué a su cubículo y resulta que me dice, traduce, aquí está la narrativa. Y dije, wow, ese día fue el día más feliz de mi vida porque dije, tengo un trabajo en donde va a estar mi nombre. Yo sí sabía que algún día se iba a publicar, yo sí sabía que este libro iba ahorita tenerlo más de 1000 personas porque ha sido compartido con mucho gusto estos saberes, ¿no? En el país y fuera del país y fuera del estado. Entonces, es un gusto para mí y después de 3, 4 días le dije, aquí está la traducción, porque yo sabía que en algún momento iba a salir alguna convocatoria y cuando vi que el acervo digital de lenguas indígenas subió la convocatoria y dije, ¡guau! ¡Ahí es! Y fui y le dije a la maestra, maestra, aquí está la convocatoria, súbelo, pero ya súbelo ahorita porque mañana se cierra. Y la maestra dijo, esta está como chiflada, creo.
Bueno, dice, está bien, lo voy a subir, pero yo sí me fijé cuáles eran las situaciones, porque decía, el premio van a ser 1000 ejemplares y va a tener ISBN, o sea, no va a ser cualquier libro. Y dije, súbelo, maestra, por favor, súbelo. Y estaba atrás de la maestra. Yo no lo hacía porque tal vez me daba miedo, ¿no?, de subirlo, pero le dije, súbelo, maestra. Dije, ay, y todavía la maestra no me creía, pero sí, en un principio hicimos los dibujos, las dos, ¿verdad? Pintamos las dos, pero ya después dijo, hijo, esto, teníamos un dibujo en donde era un dedo con un parchecito, y el doctor Farfán nos dijo, ¿eso qué? ¿Dónde has visto un dedo colgándose ahí con un parchecito o con una bendita? Eso no existe. Aquí plasmen lo real, qué ven, cómo es el contexto, cómo es el valle, ¿sí o no, maestro? Nos decía. Y luego también me hacían muchas preguntas, ¿y por qué esta palabra tiene 3, 4 significados en ñañú? ¿No eran hablantes ñañús del Valle del Mezquital? Pero como eran lingüistas hacían muchas preguntas, y que por qué la A, y por qué la U con guión bajo, y todo hacían preguntas. Si eran 1000 preguntas en todo un año eran poquitas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ellos iban haciendo como, ¿y esta palabra por qué no? Pues porque si está bien escrito el texto, no se traduce literalmente, se va buscando interpretar la idea. Entonces ellos querían que fuera palabra por palabra, letra por letra casi, y esta por qué no, y esta porque sí. Pero es así como nos regresaron el libro como unas 10 veces, y otra vez, ya, otra vez, y dije, para que se te quite, ¿querías trabajo? Pues ahora otra vez, y vuélvelo a leer, y vuélvelo a leer, y es así como uno aprende a leer y a escribir, escribiendo, a leer, leyendo, en ñañú. Y yo decía, híjole, son 36 páginas otra vez, y yo decía otra vez, y eso te hace fortalecer tu habilidad, ya sea de escribir o de leer. Yo decía, ya lo leí, pero decía, lo voy a leer porque se va a publicar. Yo sí tenía en claro que se iba a publicar el libro. Y ya nos llamaron, pasó la pandemia y dijimos, nuestro proyecto se quedó. Pero después me llamó la maestra Coco y me dijo, pues sí, como lo habíamos mandado antes de la pandemia, nos dijeron que pues no había pasado, que sí había pasado, pero que no había recursos, y no los regresaron. Pues ya lo dejamos ahí, le estuvimos trabajando un poco, pero sí en la narrativa, como preguntaba el maestro, yo fui cuidando en la narrativa no usar palabras que no tienen un significado en la lengua ñañú, sí, porque pues se iba a ser más complicado. Incluso lo leíamos y yo se lo leía y le decía, a ver, escúchelo, si lo puede traducir, si no, pues le cambio la narrativa, le pongo otras palabras que sí sean más comunes. No pusimos palabras científicas, por ejemplo, que no tienen una traducción, y que si se usaban ya en la escritura en ñañú, pues iban a tener, se iban a utilizar términos prestados, y queríamos que fuera pues más original. Y sí, fue un trabajo, nos regresaban y pues fue revisado en la UNAM, por el área de antropología. Nos dijeron, pues ya, incluso nos mandaron una carta en donde nos decían qué palabras no eran aceptadas porque se usaban indistintamente. Nos hicieron una lista de palabras en ñañú, no tanto en la narrativa como en el ñañú, cómo se usaban, por qué acá se usaba de una manera, por qué acá le ponían las diéresis, por qué acá le llevaba la rayita, y entonces todo eso pues lo teníamos que atender, y nos quedábamos después de las clases, después de las 4 de la tarde, a trabajarle para poder sacarlo. Muchas gracias. Pues aquí hay comentarios en Facebook de Nancy Daniel García, que le interesa el libro, y Regina Asensio Ibáñez, por favor, si pueden compartir su correo electrónico porque quiere adquirir el libro. Entonces, si nos pudieran compartir su correo electrónico para que lo escuchen, después también lo colocaremos en la grabación para que lo revisen.
Otra pregunta, adelante si gustas tomar el micrófono, por favor. O creo que se escucha más. Ok, adelante. Bueno, Oli. La pregunta que yo tenía, bueno, es que escuché toda la conferencia y me causa curiosidad el hecho de cómo los jóvenes podemos aprender sobre esto cuando creo que, bueno, en el caso de mis papás, mi mamá es muy joven y creo que ya no le tocó tanto esta interacción con mi abuela ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que nosotros, como la generación, podemos aprender sobre esas cosas cuando no tenemos como acercamiento empírico, por decirlo así? Porque sí están los libros y todo, pero creo que como tal no tenemos tanto acercamiento. Bueno, trabajamos en una licenciatura intercultural, plurilingüe y comunitaria. Y bueno, también ahí los maestros, algunos dicen que ellos ya no pertenecen a la cultura. En una ocasión una conferencista nos dijo que cuando ya no reconocemos la cultura es porque estamos totalmente colonizados. Entonces es regresar a sus raíces, es buscar, en este caso pues hicimos investigación sobre las propiedades de las plantas medicinales y pues eso nos llevó a incluso a conocer más, porque platicábamos con la maestra Estefana y le decía, pues es que acá, yo soy de Chilcuautla y ella es de Cardonal, entonces algunas plantas tienen un nombre allá y otras, y acá tienen, o algunas plantas allá tienen unas uso y acá de este lado del Valle del Mezquital pues tienen otro uso, pero el regresar, el buscar información, el reconocer que estas plantas medicinales pues son saberes ancestrales, es identificarnos con la cultura. Yo estoy trabajando precisamente una unidad de estudio del nuevo Plan de Estudios 2022 que se llama Saberes Comunitarios del Contexto, y recuperar con los estudiantes los saberes comunitarios. Hasta yo me sorprendo porque digo, bueno, eso ya lo sabía, pero se quedó guardado porque pues llegó la clínica y entonces ya no uso la medicina tradicional. Pues es más bien reconocer y buscar, porque en las comunidades indígenas es en donde más se recuperan estas medicinas tradicionales. Y bueno, también en las pláticas de donde van pues las personas que publican en el Face, ahorita, antes teníamos ese prejuicio de es que no hay material, es que no hay videos, es que siempre esos prejuicios, pero hay que buscar y si no, bueno, pues en la normal tenemos ahí una licenciatura y de repente dan talleres o lo que se necesite, ahí estamos, ya le pasé el libro electrónico, doctora Dalia, para que lo comparta y ya no necesiten de nuestro correo y desde ahí ya está en electrónico, lo pueden tener, con mucho cariño se los compartimos. Y pues sí, es esta parte de ir reflexionando todas esas situaciones que nos pasan. Sí es cierto y esos saberes son muy importantes, porque recuerdo que lo hemos presentado en varios lados y vamos aprendiendo. Ahorita que el doctor Eliazar dijo, sirve la cebolla, sirve para esto y para el otro, pues también el sangre de grado, que aquí no lo pusimos, pero un señor de viva voz nos dijo, también sirve para la próstata, y yo me quedé, también sirve para la próstata. Bueno, vamos aprendiendo porque vamos compartiendo. El compartir es muy importante porque no te quedas con ese saber. Si no lo compartes no sirve. ¿Por qué? ¿Para qué te lo quedas, no? Si no comparte uno el saber, si no comparte uno lo que sabes, ¿para qué sirve? Pues no sirve, ahora sí que no sirve. Pero el compartir sí, esa persona en una presentación de libro, en una actividad internacional, nos dijo, yo me curé la próstata con el sangre de grado. Y también en otra situación, por ejemplo, nos
nos vamos fortaleciendo porque así las personas donde hay público nos van compartiendo esos saberes y dicen, el libro no está, por eso ya yo creo vamos a hacer una segunda edición, maestra, para que haga más dibujitos, ¿no? Y de hecho no solamente una hora después del trabajo nos quedábamos, eran las 2, 3 de la mañana y seguíamos revisando, ¿no, maestra? En línea, además en línea. Entonces es eso de querer. ¿Qué quieres? Que tengas un propósito. Yo quiero un libro, pues trabaja para el libro, busca. Yo quiero aprender más de mi cultura, busco a ver dónde, aunque sea, tenga yo un propósito. ¿Y qué quiero saber? Pues quiero saber saberes de mi familia, de mi comunidad, de mi estado, de las regiones del estado, no sé. Pero debo de tener un propósito. Si no tengo un propósito, ¿qué fue cuando nos dijeron ya en diciembre, están los paquetes del libro? Digo, maestra, nos llegaron los paquetes, 600 libros primera vez. La maestra decía, nada más 100. No, nos llegaron 600 la primera vez. No, nos mandaron los demás. Pero cuando te interesa algo, buscas, no importa qué es lo que tengas que hacer, trabajar más, 1 hora más en la tarde, en la noche. Para los que tenemos marido, pues no importa que te cierren la puerta, tú sigues trabajando porque tienes un propósito, ¿no? Tienes un propósito y ese propósito ni el viento de Juárez te lo tumba, ¿no? Ni las lluvias de septiembre, ¿no? Cuando se iba el internet y ni modo, la maestra me tenía que llamar. Eran las 12, 1, 2, un día trabajamos hasta las 3 de la mañana. Cuando quiere uno algo no es mágico como la lluvia, no es mágico. Entonces uno tiene que trabajar para lo que quiere. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Para qué lo quieres? Y si quieres fortalecer las habilidades lingüísticas, ñaño, aquí viene, tengo y andapoja jarabotay, solamente haciendo. Pero si no haces, si quieres que sea mágico, pues no va a llegar. Y si no es como la plantita que se llama el nidí, ahorita ya vi donde hay mucho nidí en Suchitlán, ahí en el cementerio, como nadie se mete a deshiervar ni nada, hay mucha planta del nidí. Quienes tengan un mezquinito, que se unten el nidí, y ese sí es mágico, porque desaparece y no te deja ni siquiera la cicatriz. ¿Alguna pregunta ya para ir cerrando? Adelante, doctora Elia, le invitamos a que tome el micrófono, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Yo les escucho y muy atentamente me llama la atención, claro que me gusta el tema, ¿no? Y la pregunta es, las personas mayores que les aportaron sus saberes respecto a las plantas, ¿qué dicen de esto? ¿Qué dicen de su libro? Y los niños en la primaria o de secundaria, ¿qué dicen? ¿Lo han presentado con ellos? Sí. ¿Qué dicen, Estefana? ¿Qué dicen, maestra? Pues es la emoción, porque todavía recuerdo que yo le decía a la maestra, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Los vamos a vender o los vamos a regalar? Y la maestra me dijo, regálalos a todos los maestros. Aquí no me dejarán mentir, yo regalé todos mis libros y la maestra se quedó pendiente y ahora cuando necesito uno, voy y le pido, maestra ya no tengo, maestra ya lo regalé. La última vez que regalé fue hace como 20 días en Popayán, lo regalamos a Luis Enrique López, no me dejará mentir, está en mi face, y le regalé y me lo llevé cargando hasta Colombia y le di mi libro y le dije yo quiero, y ya después yo pensé que era insignificante, ¿no? Y no, me mandó saludos, o sea, personas que fortalecen las habilidades lingüísticas se emocionan. Los niños, maestra, en la normal, Valle del Mezquital de Progreso, hicimos un taller y le dije, los que vayan a mi taller les voy a regalar el libro.
ahora resulta que todos estaban esperando la emoción de que fírmele, fírmele. Y yo decía, ay, para que se te quite. Y siempre buscamos más trabajo, ¿no? La emoción es la emoción, los maestros y la foto. Más de 30 escuelas fuimos y regalamos los libros y tengo todas las evidencias. Y gracias a tener las evidencias de todo esa compartición que hicimos, la maestra me tiene la confianza y me dice, toma, Estefana, llévalo. ¿A quién se lo vas a dar? Siempre le digo, maestra, mire, aquí está la foto. ¿Sí o no, maestra? No me dejará mentir. Siempre tengo la evidencia de que fueron para lo que me dieron, o sea, ¿para quiénes? Siempre esa emoción y dice, wow, sí nos queda mucha emoción porque no importa esta vez en Tabasco que fue el COMIE, ¿verdad, maestra Dalia? No íbamos a ir y resulta que nosotros mandamos la presentación y todo y nos encontramos a compañeros de todo el país que nos conocemos y pues tuvimos que regalárselos. Por eso decía que a nivel nacional e internacional el libro ha sido compartido para lo que se hizo. Entonces, pues no lo vendemos, nunca lo vendimos, solamente dijimos, pues vamos a ponerle precio para que no lo compren, pero no, lo compartimos todo y es esa emoción y gracias al compartir, como dice la doctora, ¿cuánto fue? Imagínese el precio de saber que el sangre de grado cura la próstata, o sea, ese no tiene precio. Que no lo sepan, pues es otra cosa, pero no tiene precio el que te cure el alma, el que te cure, con que estés sano, ya eres feliz, porque si uno no tiene salud, uno no tiene alguna situación, no puedes trabajar, si no tienes salud para ser feliz. ¿Y cómo cada región te abona en las plantas medicinales para las curaciones de las enfermedades en las regiones, ¿no? Porque yo escuchaba lo que ustedes dicen de ese lado, pero cada región tiene sus plantas para las enfermedades de ahí, ¿no? Hay algunas que se comparten, como el epazote con el ajo, pues para las lombrices, sí, ¿no? Pero bueno, hay otras que también se conocen en las regiones que curan enfermedades semejantes a las que ahora ustedes están mencionando. Y eso es muy interesante, es muy rico escuchar y poder compartir como mencionan. Sí, y el alma, usted se hace un baño de romero, ya tiene su tina no importa qué tipo de tina tenga usted, pone las ramitas de romero y se zambulle una media hora, doctora, y su alma sale feliz. De veras feliz porque no necesitas una piscina para ponerte una tina con romero, tan fácil. A veces no nos damos ese lujo de curar nuestra alma. Sentimos tan sabroso. O el de las hierbas que refrescan. Las hierbas son molidas, el guanamipil. Ese se muele para quienes tengan la varicela. Y ya ven que los niños chiquitos, ¿qué les puedes? No, los doctores no te permiten que les pongas penicilina o cuestiones, medicamento en el cuerpo, porque eso se va curando con el tiempo. Entonces, ¿qué haces? Los baños de hierba que refrescan el cuerpo. Y cuando tu hijo tiene varicela o le da varicela, pues las mamás se afligen, ¿sí o no, doctora? Todas las mamás están preocupadas porque esa varicela le nace hasta los ojos, hasta todos lados, se llena todo el cuerpo. Entonces también las mamás se relajan con ese bañito y cura el alma. Por eso el alma es el corazón. Pues si no está contento el corazón, ¿cómo podemos vivir? No podemos vivir con las enfermedades. Por eso es muy importante lo que les decía, rescatar esos saberes. No importa de qué persona, a veces no necesitas que sean personas del pueblo, a veces en la combi, y cómo se cura, pero tienes que, si no preguntas, como dicen, no te enteras. Yo estoy un poquito aquí apenada porque no me traje la planta que desde cuando le dije que le iba a traer al doctor Eliazar y a Dalia, el de las flores, las tronadoras, porque también en una plática, las flores para la situación de la piel, son las flores amarillas, se hacen tecito y se toma, y estoy en deuda con los dos. Yo sí pensaba traerlo, pero luego siempre nos llenamos de muchas actividades y una disculpa, pero algún día no muy lejano se los voy a traer.
porque ya vi las matas grandotas y bien floreadas de amarillo, que son las tronadoras, ¿verdad, maestra? No viene en el libro, pero el estar compartiendo, sí hemos aprendido más. Esto es lo que sabíamos, pero sí nos van compartiendo y cosas muy interesantes, y no cualquier persona nos comparten sus saberes, y no cualquiera pues te comparte. A mí sí me emocionó mucho cuando decían, es que con el sangre de grado se cura la próstata, o con la tronadora, o con ese tecito. No se cura tal vez, pero ya no hace que siga aumentando esa enfermedad. Entonces, sí es muy importante el compartir. Y yo agradezco mucho que nos hayan invitado y pido una disculpa porque llegamos tarde, pero eso, que nos abran un espacio y dar a conocer lo que nosotros hicimos, nos alegra el corazón y el alma. Pues un gusto que sí se haya podido hacer la presentación. Estábamos preocupados más bien por ustedes porque no teníamos comunicación, pero qué bueno que pudieron estar aquí. Creo que nos vinieron a alegrar el alma el día de hoy con sus palabras, con esto que nos comparten de las plantas. Es hermoso su trabajo. Esperemos que saquen algo de las escobetas, porque nada más con las escobetas se podría construir un libro, ¿no? De verdad me pareció súper interesante esto que decías, que 5 tipos de escobetas o 4 tipos de escobetas. La verdad sería fabuloso una segunda edición con todo este conocimiento que tienen y este gran equipo que conforman. Pues bueno, les agradecemos muchísimo. Le vamos a ceder la voz a la doctora Marisol Vite Vargas y al maestro Jesús Casañas para que les hagan entrega de sus constancias y unos obsequios que tenemos para nuestras invitadas. Bueno, pues creo que efectivamente fue un abrazo al alma. Muchas gracias, maestra Coco, maestra Estefana, por compartir con nosotros este trabajo, que bueno, efectivamente, como ustedes lo dicen, implica horas y horas de esfuerzo y a veces hasta frustraciones también, ¿verdad? Muchas felicidades por el texto y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, voy a darle lectura a la constancia que les vamos a entregar el día de hoy a nuestras invitadas. Dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la maestra Estefana Simón Ñonté por presentar el libro, perdón, no lo voy a leer ñañú porque no conozco la lengua, Las plantas curativas del Valle del Mezquital, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, como parte de las actividades del proyecto de estudios culturales y sociolingüísticos en educación en esta casa de estudios. 5 de septiembre de 2024, atentamente, Educar para Transformar, su servidora, directora general. Y bueno, con el mismo texto a la maestra Socorro García Martínez. Muchas gracias, maestra. Bueno, como un intercambio de saberes, les vamos a dar estos obsequios, que precisamente son producciones, pero ahora acá de la región autónoma de Tepehuacán. Para la maestra. También tenemos un obsequio que hace entrega a nuestra estudiante del IE por parte del proyecto Estudios Culturales y Sociolingüísticos, con mucho cariño para la maestra Socorro y la maestra Estefana. Muchísimas gracias por compartirnos su libro el día de hoy. Le estamos entregando una taza, pero también una artesanía de acá de este lado del nopalillo, que son esferas de la buena fortuna. Les deseamos lo mejor y que sigan produciendo este tipo de materiales. Entonces, estas esferas acá se consideran en el nopalillo como esferas de la buena fortuna, que concentran todo lo negativo y lo
lo destruyen. Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos el día de mañana a las 4 de la tarde. Presentan nuestras dos estudiantes, Ana Yansin y Rosa Isela, hablantes de la lengua náhuatl. Nos van a hablar de su experiencia sobre su lengua. Aquí está Rosa Isela y bueno, agradecemos también a la doctora Marisol, al maestro Jesús por habernos acompañado y por supuesto a los asesores, al equipo técnico de informática, a los ingenieros y a difusión por esta actividad del día de hoy. Buena tarde. Un aplauso por favor para despedirlas.